¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Arrancamos nuestro martes 15 de marzo con toda la actualidad y el entretenimiento de la comarca. Que no se os olvide que a partir de las 10:30 de la noche tenemos nuestro programa especial con C de Cocina. Hoy vamos a cocinar historias auténticas, anécdotas con dos personajes muy especiales y queridos aquí en El Bierzo. También os avanzamos que hablaremos de la incidencia de casos COVID-19 en la provincia de León, El Bierzo y La Ciana. Y desde luego que seguimos apostando por el entretenimiento hablando de arte, de exposiciones. Tampoco se nos puede olvidar nuestra sección estrella, Flores Prado. Vamos a cuidar de nuestros geranios de una forma totalmente diferente para tener unos resultados únicos. ¿Quieres cuidar tu peso? Nosotros te ayudamos desde la clínica Recoletas Ponferrada. Eso y mucho más aquí en Nocho Magazine Bierzo. Arrancamos, pero antes de la primera entrevista y el primer reportaje vamos a conocer las oportunidades de mañana. Huevos de millo clase L, gallinas alimentadas con maíz a 1,75 la docena. Gadis, el precio no es un problema. Mañana, huevos de millo clase L, gallinas alimentadas con maíz, docena 1,75 €. Arrancamos. Esta mañana nos hemos trasladado hasta el Colegio Espíritu Santo por una buena causa. Buscamos la paz. Hoy nos encontramos en el Colegio Espíritu Santo que prepara un acto de no a la guerra en colaboración con Cruz Roja. Estamos con Carmen Gómez, la directora, Carmen López y José Ángel Luna de Cruz Roja. Bienvenidos. Chicos, un acto muy importante, sobre todo para sensibilizar y concienciar a los más jóvenes. Sí, nosotros creemos que es muy importante que los niños de todo el mundo digan no a la guerra. Y es más, los padres del colegio nos han pedido que hagamos un esfuerzo para que los niños se enteren de lo que está ocurriendo en el mundo y que puedan colaborar de alguna manera. La manera más fácil que vimos era colaborar con Cruz Roja, que tiene delegaciones en todo el mundo, y entonces nos abre las puertas y nos ayuda a organizar esto. Haremos un minuto de silencio por este no a la guerra y después los niños en filas van a pasar por delante de los delegados de Cruz Roja a hacer su donativo e incluso padres que han venido al colegio para hacer ese donativo. Es muy importante, ¿no?, que a través de la educación se conciencie a los más jóvenes y, como decimos, la paz comienza desde uno mismo. Este tipo de actividades son importantísimas también para que los niños tengan esa información adecuada, que muchas veces no la tenemos. Sí, porque los niños están llenos de dudas con el tema de la guerra, si llegará a nosotros, si no. Entonces hay que concienciarlos cuanto menos de la colaboración para poder ayudar a otra gente que lo está pasando mal, que no tiene la suerte que hoy por hoy tenemos nosotros. Y desde el AMPA tenemos que estar aquí, la Asociación de Padres, ayudando al colegio y a todos. Es importante ser solidarios y es importante también reconocer la labor tan decisiva que tiene Cruz Roja. José Ángel. Hola, muy buenos días. Pues sí, en primer lugar agradecemos al Colegio Espíritu Santo y a la Asociación de Padres este gesto que han tenido con nosotros, que es muy positivo también para los niños, como están diciendo ellas, puesto que son nuestro futuro y que lo que tratamos es de que todo el mundo comprenda de que ayudando podemos llegar más lejos todos. Así que agradecidos y, como siempre, donde nos llamen, allí estaremos. Claro que sí, es importante el poder ayudar también de una forma económica a través de un donativo pues muy significativo, ¿no? Porque estamos viendo que en estas huchas también hay esperanza. Claro, nosotros simplemente hemos pedido que hagan algo simbólico, el que quiera hacerlo es completamente voluntario, porque nos planteamos de todo, de lo de recoger productos que se ha hecho siempre, alimentos, medicinas, pero es muy complicado hacer el traslado desde aquí para allá. Entonces, la manera más fácil era abrir una cuenta y nos pareció más simbólico que viniera Cruz Roja directamente aquí a recoger ese dinero que los niños van a donar. Desde luego que es algo fundamental. El transporte estamos viendo ahora mismo que es algo bastante complicado. Es bastante difícil el poder transportar mercancías con esta crisis que estamos teniendo ahora. Por eso es verdad que muchos particulares deciden por su cuenta y riesgo acercarse, ¿no?, hasta las zonas en las que se está ayudando a Ucrania, pero la labor tan fundamental de Cruz Roja también es poner en contacto a las familias. Sí, bueno, nosotros en primer lugar quiero decir que en Castilla y León la ONG que es la encargada es ACEN, que va a hacer el primer contacto con las familias ucranianas y darle un poco la bienvenida y enseñarle el tipo de documentación que tienen que hacer para el refugiado. Cruz Roja sigue trabajando como el resto de ONGs. Nosotros consideramos que el dinero es más apropiado porque compramos sobre el terreno, ahorramos ese dinero
que nos supondría los portes de la mercancía y además lo que hacemos es conseguir lo que se necesita en ese momento, comprar lo que está demandando la sociedad en aquel momento e invertir en la zona que ahora lo necesita, que son las zonas limítrofes donde están todos los refugiados trasladándose. También importantísimo el aspecto psicosocial. Desde luego que sí. Como estamos viendo en la televisión estos días, los equipos psicosocial de Cruz Roja están atendiendo en los aeropuertos de Barcelona, de Madrid y Alicante, que creo que es el último que se va a reincorporar a estos temas. Es muy importante porque son familias que vienen de sufrir y que han dejado allí familiares y necesitan este tipo de ayudas, sobre todo ahora al principio. Importantísimo, por eso estamos apelando a esa conciencia social, a esa sensibilidad. Aquí ya están preparadas las huchas. En breve cada uno de los alumnos hará un donativo significativo, ¿no? Cada uno lo que ellos consideren. Los donativos son significativos, cada uno dará lo que pueda, lo que quiera o lo que le permita su bolsillo y sus necesidades. Y luego están muchos papás también que han venido y en su casa cada uno sabe y sabe con lo que puede colaborar y con lo que no. Pero ya el hecho de que vengan hasta aquí para ayudar creo que es bastante significativo. Es muy importante y fijaros, Carmen, ese cartel que habéis estado preparando, si quieres me sigues, me acompañas para aclarar qué significa este cartel, no solamente no a la guerra, sino que realmente es algo mundial. Sí, a ver, aquí queremos significar simplemente que todo el Colegio Espíritu Santo, toda la comunidad de la Fundación Edúcere, estamos luchando porque no haya guerra en ningún país. Nos ha tocado esta que nos ha tocado y queremos hacerlo extensible a todo el mundo y animar a todo el mundo que haga una iniciativa de este tipo. ¿Cuántos alumnos aproximadamente os juntáis? 560 alumnos, más los profesores, más los padres, los representantes de la AMPA. Decimos no a la guerra, sí a la paz y sí a este tipo de iniciativas tan necesarias. Desde aquí les mandamos un abrazo bien fuerte al Colegio del Espíritu Santo y, por supuesto, muchísimas gracias a Cruz Roja siempre por esa colaboración. Nosotros apostamos siempre por nuestra zona verde, nuestro espacio de Flores Prado, hoy especial geranios. Hola, estamos en Viveros Prado como cada martes y hoy os voy a hablar de la gran estrella de la primavera, que son los geranios. Lo vamos a dividir en dos tipos de geranios, en geranio zonal, que es el que no cuelga, y en geranio de colgar, que tenemos otros dos tipos de geranios. A continuación os los voy a enseñar y vamos a hablar un poquito sobre sus cuidados. Como veis aquí tengo los famosos geranios, en este caso tengo el geranio zonal, que es el geranio que tira para arriba, y tenemos dos diferentes tipos de geranios. En este caso veis que tengo el geranio de hoja verde, más clarita, que es este, y el geranio de hoja verde oscura, que es este. La diferencia suele ser en el porte. El geranio de hoja verde oscura suele ser un porte más bajito y más compacto, más gordito, y el de hoja verde clarita suele ser más alto y suele ser menos compacto, no suele ser tan compacto. Veis que también se puede diferenciar porque en la de hoja verde clarita la mancha que suelen tener los geranios, no sé si se puede apreciar, se ve mucho más que en la de hoja verde oscura. Depende un poquito para qué los queráis o qué tipo de planta os guste más, podéis elegir uno u otro. Sí que os recomiendo que los juntéis en la misma jardinera porque si no el de crecimiento vigoroso va a tapar al de crecimiento un poquito más compacto. Los colores hay de multitud de colores, tanto del de hoja verde como el de hoja oscura. Aquí os traigo los que son rojos, que suele ser el color más representativo que hay en el geranio, pero vais a ver que los hay blancos, rosas, fucsias, de color salmón, bicolores, lo hay de un montón de colores para gustos. Veis que ya incluso ya se empieza a notar un poquito la diferencia, todavía son un poco pequeñines y no se les nota mucho, pero ya se empieza a notar un poco la diferencia de altura. Veis que incluso la espiga de flor es mucho más alta en el vigoroso que en el compacto. Los geranios son muy fáciles de cuidar, ya lo sabéis, tanto estos que os estoy enseñando ahora como los que os voy a enseñar de colgar, el de flor sencilla, el de flor doble, más o menos los cuidados son iguales. Pueden estar a pleno sol o a media sombra, nunca en sombra del todo, porque lo que va a pasar es que el geranio va a crecer mucho, pero la floración va a ser
poca o prácticamente no va a salir nada, o sea que, y los colores además van a ser muy apagados, entonces sol o semisombra. El geranio lo que más tenéis que tener en cuenta es tener cuidado con el riego. Al contrario que la surfinia o la petunia, que es una planta que necesita riego todos los días, el geranio no. El geranio es mejor dejarlo un poquito seco. De hecho, mirar cómo tenemos nosotros el geranio, que no sé si se puede apreciar que prácticamente no tiene nada de humedad. Tenéis que tener mucho cuidadito con eso, de regarlos poquito y más frecuente. En vez de encharcarlos mucho, como por ejemplo hacéis con una petunia, es mejor regar un poquito y a los 2 o 3 días, si hay que ir, volverlos a regar, pero nunca encharcar, porque eso va a hacer que nos empiecen a salir manchas en la hoja, que se empiece a poner el geranio como débil, debilitado, que no tenga fuerza. Incluso vamos a atraer mucho más a la plaga, que es la mariposa africana, que es la que más le ataca al geranio. No le suele atacar pulgón, no le suele atacar mosca blanca, no le suele atacar nada de eso, pero sí le ataca una mariposa que es específica de él, no ataca a ninguna otra planta más que a él. Lo que hace esa plaga es, hace la puesta, es una mariposa que hace la puesta aquí en el tallo. Cuando se va haciendo larva os va a ir comiendo todo el tallo de flor y lo que va a pasar es que vais a ver que la flor queda a medio abrir pero se muere. Eso significa que tenéis la plaga. Entonces, para que no se entre, primero tenerlos bien sanos, abonados y con el riego equilibrado, sin mucha humedad, y luego mejor sería prevenirlos cada 15 o 20 días, sobre todo el geranio zonal y el geranio de colgar el doble. El sencillo también sería bueno darle, pero es menos propenso a coger este tipo de plaga. Entonces, muy importante, solo semisombra, el tipo de riego cortito y tener un poquito cuidado con la plaga esa que le suele salir a los geranios, y eso pues lo evitamos con lo que os digo, dando tratamientos fitosanitarios cada 15 días y teniendo el geranio sano. Ahora a continuación os voy a enseñar los 2 tipos de geranios de colgar que tenemos. Aquí están las 2 variedades de geranio de colgar que tenemos en el invernadero. Tenemos el geranio peltatum de flor doble y el geranio peltatum de flor sencilla. La diferencia, pues como su nombre lo dice, es sobre todo la floración. Veis que este se parece más al de un geranio zonal, que es una flor doble, muy rizada y un pompón bastante grande. En cambio, en el de flor sencilla veis que es muy sencillito, que tiene 4 o 5 pétalos y cada flor tiene pues 2 o 3 florecitas, no es como este que es tan gordito. La diferencia quizás sea también en la hora de crecer. El geranio de gitanilla, que le llamamos, o de flor sencilla, suele crecer más vigoroso, más grande, con más potencia que el de flor doble, pero también tenemos la diferencia entre que este va a dar la flor mucho más grande y cada flor se va a ver más, y este tiene la flor más chiquitina. Entonces depende un poquito, igual que en el geranio zonal os decía, depende un poquito qué queréis conseguir con el geranio, utilizaremos el geranio de gitanilla o el geranio de flor doble. Los cuidados son exactamente los mismos que os comentaba para el geranio zonal, no mucho riego, tener cuidadito con la mariposa del geranio, sobre todo en el doble, que la razón es muy sencilla, que por qué le ataca más al doble que al sencillo es, no sé si se puede apreciar que este tiene un tronco bastante más gordito que este, que tiene un tronco finito, entonces la mariposa se alimenta mucho mejor en un tronco así que en un tronco así. No quiere decir que este no lo vaya a coger, sino que es menos propenso a coger ese tipo de enfermedades. Así que veis que la diferencia entre el zonal es que este ahora, cuando le quitemos esta red, que nosotros le tenemos esta red verde para que no se nos junten y no se nos enreden unos con otros, le quitáis esta red, cuando lleguéis a casa lo plantáis y el porte va a ser colgante, o sea que lo podéis utilizar tanto en un balcón como en alguna cesta colgante, o incluso si, por ejemplo, este no os lo recomiendo tanto, pero el geranio gitanilla, si lo ponéis en el suelo, lo que os va a hacer es cubrir, como hacer una capa, igual que si ponéis una surfinia en el suelo, también os va a hacer una capita y os va a cubrir. Así que ya veis que ya están nuestros geranios listos para que vengáis a Viveros Prado a poner color en vuestro jardín, balcón o terraza. Espero que os haya gustado el consejo de hoy y que os animéis a poner esta maravillosa planta que tenemos, que es el geranio, y recordar que si queréis poneros en contacto con nosotros tenéis todas las redes sociales, Instagram, Facebook, o podéis entrar en nuestra página web pradoplan.es y ahí ver todas las novedades que tenemos y todo lo que vamos a ir metiendo nuevo ahora en primavera, que es la época que más bonito está nuestro vivero. Así que me despido desde Viveros Prado, hasta el próximo martes.
Por cierto, no os olvidéis de que este 19 de marzo llega el 49º Festival del Botillo en Bembibre, un acto que fue declarado Fiesta de Interés Turístico Nacional en el 2008. Sus inicios fueron en el año 1973. Luis La Rodera es el mantenedor de esta edición y la música corre a cargo de Pastora Soler. Nosotros, la 8 Bierzo, vamos a hacer una retransmisión en riguroso directo a partir de las 8 menos cuarto de la tarde. Puedes seguirnos en HD a través de nuestro canal, a través de Facebook, en streaming o a través de nuestra web. No te lo pierdas. Así es, no nos lo vamos a perder, pero también importante, ¿no?, conseguir unos buenos hábitos de vida saludables. ¿Cómo controlar y cuidar nuestro peso? Pues desde la Clínica Recoletas Ponferrada vamos a tratar ese problema y además en manos de las mejores profesionales. Vamos con las presentaciones, conocemos a la doctora de Paz, bienvenida, muy buenas tardes, cirujana general y del aparato digestivo, y Julia Álvarez, la nutricionista de la clínica. Buenas tardes. Bienvenidas. Importantísimo, como comentábamos, adquirir unos buenos hábitos de vida saludables, sobre todo para aquellas personas, ¿no?, que últimamente pues están teniendo problemas para adelgazar. Pero tenemos la solución más efectiva y las mejores tecnologías. Hablamos de algo tan revolucionario, ¿no?, como ese balón gástrico, ¿no? Contadme, porque desde que llega el paciente es un proceso aproximadamente como de 4 meses de seguimiento que continuará dependiendo un poco pues, de esas necesidades. Cada usuario, cada paciente pues, es un mundo, ¿no? Por eso cada tratamiento pues, es totalmente diferente. ¿Qué es lo que tiene que hacer una vez que entra el paciente en consulta? Que por cierto la primera consulta es gratuita. Doctora de Paz. Bueno, el paciente primero se hace una valoración individualizada, porque no todos los pacientes tienen indicación para colocación de este tipo de balón, porque es un balón que, bueno, como bien has explicado, es una tecnología puntera, es un balón que se ingiere, el paciente lo traga, es una capsulita, permanece durante 16 semanas, que son 4 meses, ¿sí?, en el estómago, y después al final de ese tiempo el balón se elimina por el tránsito natural. Entonces, bueno, hay que hacer una selección del paciente, un poquito a ver si cumple los requisitos. Después de o sea que es sin cirugía. Es sin cirugía, sin anestesia, sin sedación. Es un procedimiento que dura alrededor de 20 minutos en una sala de radiología, que se hace una radiografía inicial para ver si la cápsula después de ingerida está bien colocada, se rellena el balón, se vuelve a hacer otra radiografía de control para ver que está bien relleno, se retira el catéter y el paciente se va a su casa con su bolsita, con una báscula y un reloj que va conectado a una aplicación del móvil para que él vea esa evolución. Qué importante, ¿no? Yo creo que es fundamental ver cómo han avanzado ahora mismo las tecnologías. Vosotros desde la Clínica Recoletas Ponferrada sois auténticos pioneros también en esta nueva tecnología. Es verdad que antes existía ese miedo, ¿no?, de someterse pues, a una intervención quirúrgica, con ese posoperatorio. Por supuesto que las cosas han cambiado, la palabra confianza es algo fundamental, hay que ponerse en manos de profesionales, todo hay que decirlo, en manos de médicos. Súper importante tener un equipo por detrás que te respalde, que te dé esa confianza, que si surge cualquier problema tú sabes a dónde recurrir, que te están... Bueno, todos sabemos que Clínica Ponferrada es un centro que está abierto 24 horas al día, 7 días por semana, y en cualquier momento el paciente va a tener esa asistencia. Como estábamos hablando, cada paciente es un mundo, tiene un seguimiento personalizado, determinado, y efectivamente que también previamente hacéis unos análisis para ver en qué condiciones, ¿no? Exactamente, se hace una analítica nutricional. Sí. Entre otras cosas porque muchas veces se detectan problemas, por ejemplo, de tiroides, que es muy frecuente, y hay gente que a veces le cuesta adelgazar, no sabe muy bien por qué es, y en esta analítica se detecta pues eso, que hay un hipotiroidismo latente. Bueno, pues eso también se deriva a un especialista que puede tratar esa patología y completar también este tratamiento. Exactamente, estamos hablando de ese trabajo en equipo, ¿no? Por tanto, el papel de la nutricionista también es algo fundamental. Sí, o sea, una vez aceptan ya participar en el programa de pérdida de peso, pues pasarían a una consulta conmigo y entonces ahí pues haríamos un poco pues un cuestionario de hábitos, más o menos lo que siguen, si han tenido dietas previas, con control y sin él, porque mucha gente viene de otros programas de pérdida de peso, pero totalmente libres.
Entonces, bueno, hacemos también la analítica nutricional de sangre, o sea, todo esto, y hacemos también pues una composición corporal para saber pues cuál es el IMC del paciente, el índice cintura-cadera, pues eso, el porcentaje de grasa, de agua, de masa grasa, o sea, masa magra, perdón, o sea, un poco pues cómo es su composición corporal aparte del peso, o sea, no solamente nos centramos en el peso, sino cómo está el paciente. Luego van a venir a revisiones periódicas, o sea, lo que han dicho, 16 semanas de tratamiento, que son unos 4 meses, más o menos ahí vienen pues una vez al mes, y luego se espacian las consultas hasta los 6 meses. Normalmente recomendamos pues estar en un año entero, ¿vale? Porque aunque se pierde el balón a los 4 meses, podemos seguir perdiendo ese peso residual con dieta y hábitos saludables. Aproximadamente, ¿cuántos kilos se puede llegar a perder un paciente, por poner ejemplos? Pues entre el 10 y el 15% del peso corporal. O sea, tenemos pacientes que en esos 4 meses han perdido 10, 12 kilos, depende del peso también del que partan. Hay gente que tiene un ligero sobrepeso simplemente y pierde pues menos cantidad de peso. Pero hemos tenido un paciente, bueno, yo he tenido particularmente, que ha perdido 23 kilos en 4 meses. Evidentemente cambió completamente su forma de vida, o sea, cambió la forma de alimentarse, empezó a hacer ejercicio que no hacía y bueno, y el balón evidentemente le ayudó a conseguir ese objetivo, porque el balón lo que hace es crear una sensación de saciedad y mandar impulsos al cerebro de que bueno, tu estómago está lleno, no tengo hambre. Nos quita mucho esas situaciones de ansiedad, de estrés que comemos, a veces cantidades que no conseguimos controlar y a muchas horas. Entonces eso no lo tenemos, con lo cual ayuda a mantener esa... Con el claro, y apoyo además de la nutrición. refuerza la autoestima, ¿no? Viendo que el paciente está bajando de peso, que está perdiendo kilos, con un seguimiento, que todo hay que decirlo, médico, porque hay gente que se pone en manos de cualquier persona, pero es fundamental decir que hay que ponerse en manos de un profesional, que es necesario invertir realmente en salud. ¿Y cómo se hace invirtiendo en salud? Poniéndose en manos de médicos que te están asesorando y guiándote cada mes, ¿no? Porque los primeros meses siempre suelen ser los más decisivos. Los más duros. Claro. Desde y después luego, mantenerlo en el tiempo, o sea, ayudarte a cambiar y a mantener esa pérdida de peso, que no exista ese efecto rebote que todo el mundo tiene miedo. Dice, bueno, y después de esos 4 meses, ¿qué pasa? Vale, pierdo 15 kilos. Y, bueno, pues lo que se trata en esos 15 meses es crear unos hábitos para que eso se mantenga en el tiempo. Claro, es algo fundamental, no estamos hablando de cambiar esos hábitos de vida que muchas veces la gran mayoría de los pacientes pues tienen una vida más sedentaria, al tiempo que se ven que están perdiendo peso. Claro, para no recuperar, se animan a hacer andar ejercicio. más, a hacer ejercicio, te encuentras más ágil porque has perdido una mochila de 10 kilos, pues gente que antes decía, es que ando 2 kilómetros y me duelen las rodillas. Pues bueno, pues ahora consigue andar 5 porque está mucho mejor. De hecho, bueno, mucha gente que se ha adherido al programa de pérdida de peso, algunos pacientes vienen derivados de otros especialistas pues porque tienen problemas articulares y ya les han recomendado o pierde peso o bueno, va a acabar con una prótesis de rodilla, una prótesis de cadera o con la tensión muy alta. Los pacientes, bueno, pues cuando pierdes, pierdes peso, pues la diabetes se estabiliza, dejas de tomar a veces la pastillita de la tensión, porque bueno, las tensiones, todo se regula. Estamos hablando de un problema de salud, evidentemente es un problema también en estas épocas, en estos tiempos que corren de estética, de la imagen y demás, pero estamos hablando de un problema de salud. Eminentemente de salud, lógicamente. Es cierto que se acerca ya la primavera, el verano, el buen tiempo, todo el mundo nos queremos ver bien, ¿no? Pero es importante inculcar en el paciente ese cambio, ¿no? de hábitos para mantener esta pérdida de peso. Y que es posible, ¿no? Y que viendo la evolución de otros pacientes es algo visible y luego se puede mantener esos consejos de mantenimiento y me parece hay pacientes que han acabado ya el programa los 4 meses más los 2 de seguimiento, o sea, los 6 meses que digamos tenemos nosotros en el programa y se han quedado ahí enganchados a Julia y que dicen, no, yo quiero seguir porque es como tener, bueno, la campanilla que me llama la atención y que me ayuda a mantenerme. Eso, tiene una consulta al mes de revisión que les hace seguir, mantener el peso, tienen una motivación para ir, o sea, los ves ya después de los 6 meses, vienen con otro ánimo, vienen con más positivos, siempre. Con mucha más. Sí, desde luego que se nota, sobre todo a nivel psicológico, emocional, un antes y un después.
en el paciente, no digamos ya el tema físico, ¿no? Pero lo más importante es la autoestima que has ganado, sí, porque te encuentras muchísimo mejor. Claro, y a cada uno, bueno, pues una recomendación totalmente personalizada, ese seguimiento, y me parece bastante curioso, ¿no? Como pues con la báscula y el reloj estás pues muy pendiente. Sí, ¿no? El propio paciente en su casa, cada vez que se pesa, pues va a tener en su aplicación, pues va a ver su curvita de cómo ha ido perdiendo peso, cómo está la distribución de la grasa en su cuerpo, y eso pues también les anima a ver que están y que se mantienen ahí. Hay personas que asocian el hecho de perder peso con sufrir, y de ninguna forma, ¿no? Porque hay maneras, hay formas, desde temas nutricionales, por ejemplo, Julia, tú les preparas un programa pues determinado en el que no tienen ni que pasar hambre. Eso es, muchas veces me dicen hasta que les sobra alimento, o sea, que les llega con 2 o 3 comidas, porque el valor, lo que decía la doctora de Paz, pues sacia bastante, entonces bueno, tienen que ir controlando pues siempre la cantidad de alimentos. Sobre todo esos primeros meses, el balón lo que ayuda es a eso, a esa ansiedad y esa disminución de a lo mejor de las cantidades, pues te hace que no sufras. Desde y después, bueno, tu organismo también se acostumbra a funcionar con aquello que es realmente lo que necesitas para alimentarte, y bueno, es como hay que mantenerlo. Es un cambio radical de vida casi de 180 grados, ¿no? Porque al final estamos hablando de la mejora de la salud, la mejora también de muchas cuestiones a nivel psicológico, a nivel de descanso, muy importante, a nivel de movimiento, de actividad física, de nutrición, cómo vas cambiando, cómo vas generando esos hábitos que se van interiorizando. Así que, y además los transmites a tu entorno, a tu familia, pues mayoritariamente son mujeres, a lo mejor madres de familia, pues que también inculcan eso y lo trasladan a sus hijos y a sus maridos o parejas. Por supuesto que sí, pues desde aquí, desde la Clínica Ponferrada Recoletas, vamos a comentar que la primera consulta es gratuita, así que no dudes en informarte, y como solemos decir, gana en salud, pierde peso. Nos vamos a publicidad. Hasta ahora. Las 5 menos 20 de la tarde, nosotros seguimos en directo, y ahora sí vamos a hablar de exposiciones y de cultura. El arte que escapó de las cavernas. Hoy nos acompaña Diego Herrero. Muy buenas tardes, ¿qué tal, cómo estás? Muy buenas Director tardes. del Marca. Y como decíamos, yo creo que dentro de poco vamos a tener que volver a las cavernas, ¿no? Interesantísima esta exposición, que podremos disfrutarla hasta el 15 de mayo. Eso es, bueno, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Sí, es una exposición sobre arte rupestre de 2 yacimientos muy importantes. Uno es Siga Verde, que está en Salamanca, y otro es el Vale del Coa, el Vale do Coa, que está en Portugal. Es un proyecto interfronterizo. España y Portugal tienen una serie de proyectos, y dentro de esos proyectos, entre las fronteras, bueno, pues la Junta de Castilla y León ha hecho una exposición sobre los grabados rupestres de estos yacimientos. Uno en Portugal, otro en España. Pero al final, mismo valle, las fronteras es una cosa muy moderna, digamos, de antes de ayer. Sobre todo si nos vamos a la prehistoria, esta gente no entendería de fronteras de este tipo. Entonces, bueno, son unos grabados muy interesantes, patrimonio de la humanidad, están reconocidos por la UNESCO. Hay más de 1000 figuras en la zona del Vale do Coa y otras 600 al menos en Siga Verde. Es una cantidad bastante importante, las más altas de Europa. Increíble, ¿no? Y además que prácticamente Siga Verde a 2 horas 45 y un poquito más por Portugal, pero si queremos viajar realmente a través de las fotografías y a través de esta exposición, pues lo tenemos al lado. Yo creo que lo más valioso también es hacer ese recorrido por la historia, ¿no? ¿Qué vamos a descubrir? Pues mira, la exposición que tenemos ahora mismo en el museo está compuesta sobre todo por paneles y un vídeo explicativo. Son paneles con unas fotografías muy buenas que van a permitir a la gente conocer de primera mano esas representaciones con un poquito de la historia, situarnos también en ese contexto cronológico. Sí. Mirad, aquí tenemos esos paneles, aquí en pantalla lo estás viendo, Diego, que sobre todo también para los más pequeños les va a llamar muchísimo la atención, ¿no? Hablaremos de costumbres, ese contexto histórico, pero también de esas tradiciones. Efectivamente, no tiene nada que ver con lo que pensamos ahora mismo que es el arte. El arte ha cambiado muchísimo a lo largo de los milenios, de los siglos, y este pues, es otro ejemplo más de ese cambio. Hay representaciones de muchos tipos. Las más habituales, por ejemplo, son los animales. Quizás es un poco lo que estos grupos paleolíticos que cazaban y recolectaban pues tendrían más en mente.
pero hay algunas figuras humanas que no son muy habituales, no nos gustaba mucho representarnos a nosotros mismos. En esa época no, ¿verdad? No, hay muy pocas representaciones de antropomorfos en el arte paleolítico, hay algunas. ¿A qué se debe, Diego? Pues no se sabe muy bien, porque de hecho las que se representan, seres humanos que se han interpretado como tal, son deformes. Ninguno tiene una forma habitual de ser humano, digamos. Sí. Entonces, algo no les gustaba de esa representación del ser humano. No me extraña, porque la época en la que estamos viviendo poco nos tiene que gustar, ¿no? Ser seres humanos, que yo creo que le quitamos la palabra humanos y, bueno, seres, ahí seres quedamos. En general. Sí, se representaba mucho la caza. Sí, es un motivo muy habitual. También depende mucho de las zonas. Por ejemplo, en el norte de Europa y Francia son muy habituales las representaciones de renos. Aquí los renos se nos iban un poco de clima. Entonces son muy habituales los ciervos, las ciervas, los caballos, los uros, que es bueno, el toro prehistórico, digamos. Esas representaciones son más habituales en toda esta zona, sobre todo en Siega Verde y Vale do Coa, los caballos y los ciervos. Son los grandes representados del arte rupestre en esta zona. ¿Qué tipo de costumbres tenían en esa época? Nos remontamos... Efectivamente, pues mira, las pinturas, perdón, los grabados nos estamos remontando al menos hace unos 33.000 años, estamos en el Paleolítico Superior. Son gentes que cazan y recolectan, poblaciones muy móviles, no solían tener asentamientos en los que estuviesen mucho tiempo, se movían por grandes territorios, bueno, es bastante habitual incluso desplazamientos de varios kilómetros. En la zona de Vale do Coa hay una investigación sobre la procedencia de las materias primas que usan, y usan materias propias de la meseta. Estamos hablando de un contacto a través del Duero de larga distancia de estas gentes que continuamente estaban en movimiento, no se podían estar quietos. Efectivamente, son poblaciones muy nómadas. En continua evolución y me imagino que también, bueno, mezclándose con otros pueblos, lógicamente es verdad que, bueno, es muy interesante recoger toda esa información, también que los propios niños y jóvenes la sepan interpretar. Por eso esta exposición está indicada perfectamente para ellos, ¿no? Efectivamente, los niños y los jóvenes, en principio iba a decir somos, pero bueno, en parte somos, ¿verdad? Somos. El futuro, y entonces tenemos que tener conciencia de este patrimonio. Este patrimonio lo tenemos que conservar porque es la esencia de nuestro pasado. Entonces, también desde el museo queremos organizar, estamos ahora mismo intentando fijar unas fechas para un taller indicado para niños sobre el arte rupestre. Sería varios días al mes, seguramente unos 4, y bueno, pues en esos talleres sería saber cómo se hacían esas representaciones, practicarlas, ver esos motivos, también bueno, pues que los más jóvenes conozcan ese arte rupestre también de una forma pues, claro, porque amena. Nosotros ahora mismo no sabríamos cómo interpretar, ¿no? Claro, hay figuras muy sencillas, porque ves un caballo y dices, bueno, eso es un caballo porque se parece a un caballo de ahora, pero luego hay una serie de representaciones que no sabemos lo que son códigos, ellos utilizarían signos o ídolos, no se sabe muy bien esas representaciones qué quieren significar. Para ellos algo, eso está clarísimo, pero hemos perdido ese lenguaje, como con muchas otras cosas del pasado, con el tiempo perdemos esa información y no sabemos lo que es. Por eso hay que recuperarlo o al menos mantenerlo. Efectivamente, e intentar que a lo mejor en un futuro consigamos descubrir qué nos estaban contando con esos signos, pero es complicado. Desde luego. Vamos a hablar también de qué tipo de materiales se utilizaban, ¿no?, para dejar esa impronta. Sí, las representaciones se hacen directamente sobre la roca. En este caso no hay pintura, o por lo menos no se conserva lo suficientemente bien como para asegurarlo. Es muy habitual cuando pensamos en arte rupestre, lo primero que nos viene a la cabeza, Altamira. Sí. ¿Verdad? Es la gran cueva del arte rupestre. Bueno, digamos que es la perfección. Tan perfecta que incluso cuando se descubre se piensa que es falsa. Vamos, al descubridor se le tacha con poco menos de impostor. Entonces, en este caso no tenemos pintura, son todo grabados. Las graban directamente sobre la roca, tanto con herramientas de cuarzo, de siles, haciendo incisiones, como repiqueteando, a base de golpes. Y con esos golpes van haciendo las diferentes figuras. Luego, bueno, las pueden tratar más o menos, pero es la forma que tienden a hacerlas. Qué interesante, me parece que, claro, ahora mismo estamos viendo estas figuras y no sabríamos cómo interpretarlas, ¿no? ¿Quién estudia esto? Porque seguramente hay muchos niños, muchos jóvenes que dicen, oye, pues me parece interesante, en el futuro quiero dedicarme a ello. Bueno, los que nos encargamos un poquito, digo nos, porque en general somos los prehistoriadores, los arqueólogos, los que nos encargamos de este tipo de representaciones. Además, con el tema del arte rupestre, las nuevas tecnologías están haciendo un avance muy significativo. El tema de fotogrametrías, análisis de pigmentos, todo ese tipo de cosas nos están dando mucha información sobre cómo lo hacían, cuándo lo hicieron, cómo, y bueno, pues a ver si algún día conseguimos saber el porqué, que es uno de los grandes misterios del arte rupestre. Efectivamente, la gran pregunta, ¿no? El porqué.
Bueno, ¿qué tipo de representaciones hacían también? Si tenían motivos religiosos, si en esos momentos era también pues, celebraciones panteístas. Es complicado, y si yo consiguiese resolverlo, pues a lo mejor el Nobel de Arqueología estaba ¿verdad? ahí. No existe, pero lo creaban para mí. Por eso no, hay es muy complicado. conjeturas. Claro, son todo teorías. Es muy complicado porque al final el arte, si hoy en día para mucha gente es complicado entender el arte, imaginaros si han pasado miles de años que hemos perdido hasta la forma de vivir. Nosotros somos unos neolíticos, vivimos en asentamientos, plantamos, recolectamos, o sea, sembramos, ese tipo de cosas. Esta gente no, es una población totalmente distinta. Hay muchas teorías, pues desde la forma de representar a sus dioses o a esas divinidades, también como magia que intentan, bueno, pues si yo dibujo, algo, ¿no? Eso es, si yo dibujo un bisonte y hago como que lo cazo, pues a lo mejor consigo que mañana cazo un bisonte. No lo sé, no se sabe, hay muchas teorías y ojalá algún día sepamos alguna, por lo menos un poco más cierta, o que podamos afirmar que es cierta. Pero de momento vamos a intentar disfrutar, ¿no? Que tenemos todavía tiempo hasta aproximadamente el 15 de mayo, así que todos estamos esperando que la gente joven se anime, que yo creo que es lo más interesante, porque como decimos les tenemos que dejar ese legado, pero que se hagan cargo de él. Es importantísimo conocer la historia, ¿no? Para poder seguir avanzando. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Bueno, ¿alguna recomendación antes de asistir a esta exposición? No os perdáis la exposición, atentos a los talleres, los ciclos para niños, y también estamos preparando una charla informativa de un arqueólogo que ha trabajado en Siga Verde, que esperemos que pueda venir al Marca y bueno, pues completar un poquito esta exposición, no os la podéis perder. Cualquier tipo de información también podéis encontrarla a través de la página web o a través de las redes sociales. Diego, muchísimas gracias. Y ahora sí, nos vamos de ruta de pinchos por Bembibre. Nos vamos al Polpeiro en Bembibre, estamos con Nuria Lordén para hablar de este pincho que presenta al festival, al concurso de este año 2022, que lleva por nombre ¿qué, Nuria? Botillo 2.2, como el año. Bueno, un botillo 2.2 que, ¿cómo está elaborado? Cuéntanos. Pues bueno, sería lo que es la base de patata, como el botillo tradicional, lleva el botillo con la salsa, un pan de grissini, una alioli de repollo y después polvo de cecina, un producto que nos encanta utilizar. Y si lo probamos, ¿qué nos dice el sabor? ¿Qué nos cuenta? Pues nos cuenta todo lo que es la tradición del Bierzo en el pincho en sí, lo que pasa que al llevar el repollo en versión de alioli, un poquito de frescor que para ser con una pequeña consumición es mejor. Y además esto se acompaña con una consumición, como bien dices, del propio Bierzo, ¿no? Por supuesto, siempre tirando por lo nuestro. ¿Qué esperáis? ¿Qué expectativa tenéis? Bueno, como siempre, este fin de semana acude muchísimo público, tanto de la zona del Bierzo como de Astorga y de sitios de alrededor, porque este festival la verdad que tiene tirón. Hay mucha participación y bueno, es interesante. Es un pincho también a fuego vivo, ¿no? Sí, este año hemos decidido ahumarlo y bueno, os hago un pequeño para que lo veáis. Sabor intenso, que no falta. Sabor intenso, claro, siempre. El botillo. Sí. Este pincho aquí en el Polpeiro, en Bembibre, no se lo pierdan. ¿Cuántas veces habremos escuchado aquello del secreto está en la masa? Bueno, pues Telepizza una vez más participa en las jornadas de los pinchos del botillo, pero esta vez el secreto no está en la masa, está en el botillo. Sí, esta vez está en el botillo del Bierzo. Rocío, preséntanos, ¿cuál es vuestra propuesta? Pues mira, este año, bueno, un año más, hemos apostado por una pizza, que como no podía ser de otra manera, después de 2 años de parón, pues hemos vuelto a hacer una pizza de botillo que tanto gusta, con su compango, su patata y su verdura también de aquí del Bierzo, y hemos apostado por una bechamel ligera de castañas en confitura. Sí, porque apostamos obviamente por el botillo, que no podía faltar, pero también por productos de la tierra. Por productos de la tierra, eso es. Siempre intentamos usar pera conferencia, manzana reineta, algún producto más del Bierzo, para darle protagonismo no solo al botillo y representar con nuestros productos. Porque aquí, si algo hay bueno, es la gastronomía, que tenemos mucho para enseñar, para degustar. Además, hay que decir que no es vuestro primer año, ya lleváis, ¿cuántos? ¿7 ediciones? 7 años, sí, participando. ¿Y ya sabéis lo que es pisar podium? Sí, alguna vez ya nos ha tocado. Bueno, ¿y qué creéis? ¿Cuál es vuestro punto fuerte en este caso que creéis que va a destacar de cara al jurado? Bueno, el botillo ya tiene mucho protagonismo, con lo cual ya haciendo un rico producto con nuestra pizza, nuestra masa y todos los ingredientes es ya un muy rico producto que la gente siempre quiere y nosotros nunca
nunca podemos ofrecer fuera de carta porque solo lo hacemos exclusivamente para estas jornadas. Bueno, pues es el momento entonces de probarlo, ¿eh? No nos podemos ir de aquí sin probarlo. ¿Lo probamos? Sí. Vamos allá. Con un vinito. Con un vinito, claro, también de la tierra. Maridado con un buen vino tinto, ¿verdad? Bueno, pues vamos ahí. Muy bien. Ahí. A ver si os gusta. Y ahora estamos en el Niágara, en Bembibre, con Óscar García Cobreros, su responsable, para ver otro de los pinchos que participan en esta edición 2022, que diríamos que tiene un nombre, lo primero, ¿cuál es? ¿No? Es un donut de botillo. ¿Un donut? Es un donut de botillo. Queremos hacer un trampantojo, parece que, o sea, lo que ves, pues es un donut, tradicional pequeñito, eso sí, claro, que va relleno con lo que es un completo berciano, un completo de botillo. O sea, su botillo, su berza, su cachelo, incluso una masa de garbanzo, o sea, un toque que va a sorprender. Cuando lo metes en la boca, que dices, me voy a comer un donut, algo súper dulce, y de repente te explota todo el sabor del completo de botillo, y la verdad es que alucinas. Creo que alucinas, y es lo que espero, que a nuestros clientes les encante. Pero además tenemos unos sabores que también tienen que ver con el Bierzo, ¿no? Sí, porque no hay que olvidarse de que en el Bierzo tenemos auténticas joyas de materia prima. Tenemos un topping hecho con pimiento asado del Bierzo. Es un topping un poco dulcete, una especie de, por decirlo así, mermelada un poco más líquida. Tenemos otro toque que nos llevaría a manzana reineta con un toque de queso cheddar, y acabamos con una perla de queso de cabra. Multisabor con el botillo protagonista. Claro, sí. Yo recomiendo pegarle 2-3 bocaditos a lo que es el donut, que nos sorprenda, que nos lleve a esa magia del botillo, y luego dar toquecitos para degustar distintos sabores. Nos hace la boca agua. Gracias, Óscar. Muchísimas gracias a vosotros. Ustedes ya saben, fíjense qué pedazo de pincho del Festival 2022. Bueno, qué propuestas más deliciosas. Y nosotros proponemos con C de Cocina a las 10:30 de la noche, que nadie se mueva, porque es que hoy tenemos dos invitados estrella, ya veréis lo que vamos a cocinar. Más que cocina, historias. A beso, exacto. Bueno, una vez que ya está pochado, digamos, ¿sí? el puerro, se le apaga. Venga, le apagamos. vamos a darle aquí. Lo apagamos ya directamente, ¿no? Sí, 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 sí. Y ponemos el queso, sí, para que se derrita y se mezcle con el puerro. Genial. Bueno, pues como te decía, y entonces... con las entonces... cámaras ha sido siempre muy natural. Sí, entonces de repente me dice unas preguntas, me hace unas preguntas, yo les contesto amablemente y tal, y me dicen que si me cogen, que ¿cómo hago? Y digo, pues yo no, yo es que a esto no me dedico y tal. Y qué curioso, qué casual, que al día siguiente me llama mi amiga y me dice, oye, que te han cogido para... que fue el primer anuncio que yo hice para bonos de caja, ¿se puede decir la sí, claro, marca? Bonos de caja Bandesco, de ejecutivo. Toma ya. Toma ya. Entonces, bueno, yo venía aquí, nada, porque tenía poco tiempo por trabajo y tal, venía aquí el día 24 y el 25 ya me iba de Navidad y empecé así. De Navidad, ¿eh? Sí, empecé así. Nunca me ha gustado hablar de ello, nunca me ha gustado, ¿sabes? Yo lo hacía de una manera porque tenía mucha gente y porque tenía mucho desparpajo. Pues yo empecé, o era gracioso, un poquito de, claro, o era gracioso, o cachondo, lo que fuera. Y empecé así. Luego ya una agencia se interesó por mí, Maroe, me hicieron un book. Bueno, espero que ya sepáis qué invitados nos esperan esta noche a las 10:30 con C de Cocina, lo bien que lo vamos a pasar. Lo importante no solamente es lo que vamos a cocinar y lo que vamos a disfrutar también bebiendo buen vino del Bierzo, sino qué historias nos vamos a encontrar. Y ahora sí, vamos a establecer conexión con Antonio Quiroga. Muy buenas tardes, ¿qué tal, doctor? Muy buenas tardes, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Vamos a hablar de la incidencia de casos COVID-19 a lo largo de estas últimas semanas, ¿no? Es cierto que
estamos ahora mismo en un riesgo alto de nuevo. Bueno, parece que han pasado facturas, como por otro lado era un poco previsible, las fiestas, vamos, los carnavales. Lo cierto es que no tanto como otras veces, pero de alguna manera se ha visto que posterior a estas fiestas empezó pues directamente una nueva tendencia, se rompió un poco la tendencia previa de disminución continua de casos y lo que estamos es una tendencia de aumento continuo en estas semanas. Claro, hay que ver si esto es una cosa autolimitada, que es en realidad lo que yo espero y pienso que podría llegar a ser, o va a seguir subiendo, va a seguir incrementándose estos casos, ¿no? Lo cierto es que yo ya veo una pequeña desaceleración, pero bueno, es una cuestión que habría que confirmar en los próximos días. El Hospital del Bierzo registra un ingreso de 9 personas actualmente, ¿no? Y se ha reabierto de nuevo la UCI. No, son 15. ¿15? Son 15, efectivamente. En planta hay 15 personas y lo que hay directamente en UCI es efectivamente una persona que, bueno, que está, aunque creo que podría ser una complicación del COVID, aunque no una neumonía COVID, pero bueno. Lo cierto es que desde aquí seguimos apelando a esa responsabilidad. Es cierto que cada vez nos relajamos un poquito, es también normal, ¿no? Debido a ese cansancio pandémico que ya podemos decir que es algo muy normal en nuestro día a día, pero si está subiendo estos casos es importante, ¿no? Seguir esas recomendaciones, doctor. Bueno, hemos llegado a un momento donde evidentemente incluso las propias autoridades sanitarias hemos acabado recomendando pues una normalización de la situación. La mortalidad, la morbilidad que causa esta enfermedad ya no es la misma, gracias fundamentalmente al enorme esfuerzo que se ha hecho en campañas de vacunación. Y bueno, evidentemente todos sabemos que, entre otras cosas, algo que ha podido favorecer este cambio de tendencia pues es que se ha dejado de hacer cuarentena de alguna manera y bueno, es algo que todos entendemos que es normal, de alguna forma que se haya dejado de hacer y que la cosa vaya progresando hacia una normalización de la gestión de esta epidemia. Cosa aparte es una relajación que no es tan normal, ¿no? Por ejemplo, la gente, una de las cosas que hemos percibido en el hospital es que ya no se diagnostica en el centro de salud, ya casi no acude a hacerse test antigénicos en comparación con pues, meses previos, ¿no? Parece que la gente se está diagnosticando en la inmensa mayoría en el hospital cuando ya tiene una enfermedad grave, ¿no? Y esto sí que es problemático, sí que es grave, porque una cosa es que los contactos ya no aguantan en cuarentena, que tengan solamente especificado que tienen que ser unas normas estrictas de higiene, de usar la mascarilla de una manera, el lavado de manos intensivo, tener mucho cuidado de tener contacto con susceptibles. Y otra cosa es que los propios positivos no se estén yendo a diagnosticar, estén haciendo vida normal y por tanto, ninguna de sus cadenas, digamos, epidemiológicas de transmisión se estén cortando. Y ese es otro de los puntos a los que podíamos llegar a la hora de explicar que es este cambio de tendencia, ¿no? Y eso, desde luego, es algo que no se puede permitir porque podría llevarnos a cifras de nuevo que no son admisibles, ¿no? La gente que con síntomas, ahora mismo la facilidad de adquirir pruebas diagnósticas tanto en farmacias como en los centros de salud, entendemos que es casi hay un acceso universal a ellas y hay que hacer ahí un llamamiento, por supuesto, a que la gente con síntomas siga con el uso de mascarilla de una forma estricta, porque verdaderamente la mascarilla, ahora mismo, la inmensísima utilidad que tiene es sobre todo, igual que un principio, que conste, pero bueno, en pacientes con síntomas, en pacientes que pueden tener sospecha de enfermedad, que se vaya a diagnosticar bien con un autotest en farmacia o yendo a un centro de salud o al hospital en caso de que tuviese pues, un cuadro más grave y de alguna manera seguir las recomendaciones de distancia social y evitar el contacto sobre todo con pacientes que pueden ser de riesgo, de alguna manera, para evitar males mayores, ¿no? Y eso es fundamental y hay gente que yo creo que ahora mismo, pues, esta relajación natural en otro lado también se ha expandido a estas cosas que son de sentido común y que de alguna manera son fundamentales para evitar una transmisión descontrolada. Desde luego que sí, además los síntomas no han cambiado, siguen siendo los mismos síntomas asociados a un resfriado. Por eso, desde aquí volvemos a repetir y a recomendar que todas aquellas personas que presenten síntomas, que se hagan esas pruebas de antígenos. Sí, a ver, es fundamental. Es la herramienta básica para romper la cadena de transmisión ahora mismo.
es algo necesario y efectivamente es una forma de evitar ese repunte de casos. También muchos espectadores se preguntaban si efectivamente han cambiado las variantes, si hay variantes más contagiosas. Bueno, inicialmente los datos que nos están mandando, de lo que mandamos normalmente a Valladolid a secuenciar, no muestra actualmente ningún cambio extensible. Es decir, estamos un poco con los datos que ya teníamos desde Navidades, con una persistencia de cepa de origen Omicron, de alguna manera, que es la más prevalente y poco más. No hay nada que notificar ahí de momento. Bueno, importante también comentar, ¿no? y recomendar que la gente siga extremando esas precauciones. No queremos presentarnos en una Semana Santa que también pues, nos pase factura, doctor. Claro, yo creo que volvemos como al inicio de la pandemia, cuando no se hablaba de asintomáticos, sino de transmisión en sintomáticos solamente, ¿no? Hacer el llamamiento a esa responsabilidad, a ese civismo, al hecho de que tenemos que ser conscientes de que cuando tengamos esa clínica tenemos que acudir, tenemos que incluso autoaislarnos de forma preventiva, sobre todo la gente de riesgo, usar la mascarilla de una forma responsable, sobre todo porque nadie quiere, las restricciones no las va a volver a ver, pero nadie quiere volver a vivir momentos que aunque no hayamos tenido restricciones lo hemos pasado mal y hemos tenido pues algún fallecimiento y problemas como hemos tenido durante estas Navidades, ¿no? Y la única manera de evitar eso es la conciencia colectiva, la responsabilidad de la ciudadanía y que todos, en medida de nuestras posibilidades, seamos responsables de un poco de esto. Doctor, muchísimas gracias por las recomendaciones. Ojalá que no sigamos con ese repunte de casos, que se pueda incluso pues, estabilizar, ¿no? Así que todos seguimos siendo responsables, que es de lo que se trata, para intentar parar esta pandemia. Muchísimas gracias, buena tarde. A vosotros. Nos vemos en las próximas semanas. Nosotros nos vamos despidiendo. Os recordamos nuestras redes sociales, nuestro correo electrónico, que también podéis poneros en contacto. Y lo dicho, mañana mucho más, que no se os olvide, a las 10:30 de la noche, con C de Cocina. Nos vemos, hasta mañana.